Ahí estamos. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? Bien. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Como siempre, bienvenidos nuevamente a Un Café con mi asesor, aquí junto a nuestro gran amigo Francisco Ackerman. La idea del día de hoy, bueno, estaremos hablando un poco ya ahora estamos básicamente cerrando el primer semestre del año. Han pasado muchas cosas, entre, bueno, el inicio del nuevo cambio de gobierno, el tema de Irán, inflación, subida de bencinas, ahora parece que todo se calma nuevamente en Hormuz. Ha habido muchos movimientos y queremos hoy enfocarnos mucho dentro de todo ese ruido que hemos visto en los mercados, cómo se traduce eso al patrimonio de cada uno de nosotros, de los que ya estamos invertidos. Y si no estás invertido, ojalá ayudarte a que demos los primeros pasos. Así vamos a revisar un poco esa parte técnica y al final vamos a partir como una nueva sección en este webinar ya con mucha interacción con personas de ustedes que estén aquí conectadas. Así que vamos a estar revisando algunos de sus perfiles, dando algunas recomendaciones concretas. Ya lo vamos a estar viendo en la segunda parte del webinar, pero bueno, partamos un poco por eso. Así que vamos adelante. Hay muchas personas aquí que primera vez que nos están acompañando, así que le diría, bueno, presentarnos. Bueno, Francisco Ackerman, probablemente todos los que estén acá y los que vayan a ver esto en diferido conocen a Francisco, referencia número uno del mundo de educación financiera, influencer, el más grande de Chile, escritor, empresario, emprendedor, creador de podcast, escritor de libros. Así que, bueno, una referencia en todo el mundo de la educación financiera, no solo en Chile. Así que, bueno, tenerte acá realmente es un honor tener este tiempo aquí contigo, poder ayudar a nuestros asistentes, digamos, tener tu experiencia, tus conocimientos, tus referencias, tus recomendaciones. Así que gracias nuevamente, como siempre, estar acá. Y bueno, por mi parte, ahí Pancho, si quieres parte tú, pero yo representando un poco Patrimonio acá. Partamos un poco aquí con la parte de gente, como ya hemos hablado. Vamos a estar enfocándonos mucho en todo lo que es el contexto de mercado de este primer semestre. Después estaremos viendo eso, cómo se traduce en la parte de la evolución del patrimonio, inversiones, mercado financiero, tema inmobiliario, como también siempre solemos tocar. Ver si es momento realmente de hacer ajustes, dependiendo de lo que estemos haciendo el día de hoy, qué cosas pudiésemos estar moviendo, actualizando, y ver esos casos reales de ustedes que nos compartieron algunos de ustedes alguna Ese información. cuarto punto nuevo está muy Exactamente. interesante porque es empezar a interactuar con la realidad de personas que nos ven mes a mes, ¿no? Y que nos ayuda por ver a una persona en vivo y siempre, como todo en la vida, por uno que habla, hay otros 10 que están ahí que le habría gustado y pueden aprender de una situación similar quizá a la suya. Y eso está importante. Nosotros siempre acá, bueno, estas sesiones son bastante interactivas por el chat. Siempre estamos respondiendo hartas preguntas y compartiendo hartas ideas de ustedes las plantean, pero en este caso queremos ir un poquito más allá y no solo preguntas puntuales, sino que también nos cuente un poco cuál es más o menos su foto patrimonial, cuánto nivel de ingreso tienen, qué ahorros tienen, qué deudas tienen, qué están haciendo y buscar darles recomendaciones, obviamente un poco generales, porque no tenemos todo el detalle como si fuese un proceso de asesoría concreto, pero sí le podemos dar bastantes luces, digamos, qué cosas pudiesen estar moviendo o avanzando para optimizar y quizás destrabar ciertas cosas. Así que ya lo vamos a estar viendo en unos minutos, ¿ya? Perfecto. Entonces, bueno, como todo, bueno, Patrimor, si no conocen a la empresa de Patrimor, son una empresa de planificación y asesoría financiera. Nos enfocamos 100% en ayudar a las personas a planificar su futuro. Somos 100% independientes, una empresa acreditada con asesores acreditados por la CMF y tratamos todos los temas asociados a inversión, a planificación, inversión financiera, inversión inmobiliaria, todo lo que es tema de APB, seguros, eficiencia tributaria, jubilación y mucho más. Básicamente aquí la idea es tratar de que seamos ese partner, esa mano derecha con la cual ir tomando esas buenas decisiones financieras, no solo al día de hoy, sino incluso a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, para básicamente tener un plan, saber cómo avanzar y tener cierta certidumbre de que si hacemos ciertas cosas, vamos a poder llegar a esos sueños y esos objetivos que todos tenemos como persona, como familia. Así que ahí los dejo invitados totalmente gratuitos, que puedan agendar su primera reunión para que conozcan un poco el equipo, le planteen un poco de su situación, qué cosas tienen, qué incertidumbres tienen, qué objetivos tienen y en base a eso saber un poco más cómo los podemos ayudar. Así que totalmente invitados a todos. ¿Ya? Eso. Entonces, partamos un poco con el contexto. Sí. ¿Qué ha pasado? Y Pancho, ahí te lanzo la pelota de una vez. ¿Qué ha pasado este inicio de año? ¿Qué pasó en enero, febrero? ¿Cómo estaba el dólar? ¿Cómo están las expectativas del mercado? Tú que también tienes negocio, ¿cómo se sentía todo antes que pasara el tema de Irán? Cuéntanos un poco. Bueno, antes del conflicto de Irán, yo diría que el mercado estaba empezando a tener brotes favorables, ¿no? Era como que decían ya, por fin saliendo de la pandemia, por fin saliendo de Ucrania, porque no solamente hubo pandemia, recuerden que hubo una guerra prácticamente en el Medio Oriente, con todos los bemoles que implica, con todos los problemas y con la inflación de pasada además que implican todos estos conflictos internacionales.
Y si ustedes ven aquí, iba bajando, por ejemplo, el tipo de cambio, porque uno decía, ya, la cosa se está relajando, todos estamos más tranquilos desde el contexto global de cómo van a avanzar las cosas y básicamente enfocando en nuestros problemas locales, que eso era otro desafío. Y supuestamente cuando esto iba a pasar, uno decía, ya, por ejemplo, en Chile era mucho la expectativa de, oye, tenemos problemas locales, sí, bueno, pero hay un cambio de mando, vamos a ver si esto puede ser que cambie el timón de cómo va la economía, y se vienen buenos aires además, porque uno decía, oye, con esta alivio internacional, uno tenía expectativas del crecimiento del precio del dólar espectacular, o sea, del dólar, del cobre Joder, espectacular, sí. era como, chuta, está bien, el gobierno como que va a tener un viento a favor internacional, cosa que de un día para otro, caput, nos generó más problemas, entonces tenemos hoy día nuestros problemas internos sumados a cómo ha existido una expectativa, y no solamente una expectativa, unos problemas mundiales, por ejemplo, no sé, por la subida de petróleo a nivel mundial, que afectó a múltiples países, el problema, bueno, el tipo de cambio, obviamente, y las expectativas de crecimiento por país, que uno siempre ve lo nuestro nomás, lo que habla el Banco Central y las expectativas locales, pero al parecer son muchos los países que han cambiado sus expectativas de crecimiento en base a este escenario geopolítico incierto. Y que incluso hoy día, que hace un día, o sea, un par de días, que ya, dijeron no más guerra, y la clásica, la bolsa se mueve un montón y aparece Trump de nuevo diciendo, mira, ¿sabes qué? En verdad no era tanto así, ¿ah? Como que no hay, le hicimos un pare, pero quizás vuelve. ¿Ah? Y ahí yo me imagino que en su grupo privado de hiper WhatsApp le dijo a su amigo, ahora compre ya, pero es una teoría conspirativa mía, porque son muy curiosos sus movimientos Sí. de cambio de mensaje que hace por redes sociales. Pero el tema es que el escenario está complicado. Ya, eso es un poco Y la afecta a lógica. la inflación. Claro, y un tema importante que lo vemos en la primera gráfica, que la inflación no es algo tan volátil como, mira, todo se calmó, como quizás el valor del petróleo, de repente cae un 20-30% y todo está bien, sino que la inflación es como chicle, digamos, como que se va pegando y como nos pasó acá, tuvimos esa inflación del 14.1, que es ese pico que vemos, y nos costó prácticamente más de 3 años o 2 años y medio en llegar a ese famoso objetivo del Banco Central del 3%. Y en enero, febrero, el Banco Central en su IPOM te estaba diciendo: ahora sí, la expectativa es que la inflación va a estar en menos del 3% de este año. Efectivamente, el cobre está en máximos, el dólar está bajando, quizás con intenciones incluso que bajara de 850 a 800 pesos en un escenario optimista, y de repente todo se dio vuelta. Entonces, ahora la inflación llegó al 4%, esta semana salió la actualización al 3.9%, o sea, así sea que si en teoría el tema Irán se calma, la inflación le va a costar varios meses a tratar de buscar otra vez ese 3%, si es que sucede en el corto plazo, ¿ya? Entonces, parte de la volatilidad de los mercados. Y acá no está puesto, pero además tenemos el problema nuestro local de la empleabilidad. ¿Ah? Exactamente. El desempleo en Chile está a niveles altos, muy altos. Entonces, obviamente, si nosotros vemos un país donde hay una inflación que todavía no está del todo controlada, un crecimiento que es bajo, hoy día el crecimiento que se espera es menos del 2%, crecimiento bajo, inflación alta, no son buenas combinatorias como para creación de nuevos puestos de trabajo. O sea, empresas que no están creciendo difícilmente van a decir, ahora abrimos 100.000 puestos nuevos de trabajo porque no tienen ganas porque sí, no. Entonces, acá es donde entra mucho también el emprendimiento, que va a tener que empezar a pasar entre personas que ya no están dándole trabajo a ningún lado por harto tiempo seguido. Exactamente, eso es lo que se llama el emprendimiento por necesidad, que a veces el sistema no te deja otra opción y es momento de lanzarse. Ojalá, y por eso nosotros de la parte de planificación siempre recomendamos a las personas, y eso es muy relevante comentarlo. Si al día de hoy hay futuro incierto, hay mucha volatilidad, hay muchos cambios de mercado por decisiones de personas, de terceros que no tenemos control, hay poco crecimiento, hay más desempleo o más probabilidad de que muchas personas se queden sin empleo, básicamente, si hoy estás bien, si hoy estás trabajando, hoy tienes un buen nivel de ingreso, un buen estilo de vida, aprovecha esa abundancia que tienes al día de hoy, esas vacas gordas, digamos, para construir, no solo para gastar y vivir bien, sino para efectivamente construir negocios, emprendimientos, comprar propiedades, invertir, construir patrimonio. Así que vamos a estar hablando de patrimonio en 5 segundos. Así que esa es un poco la idea. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces cuando uno quiere evaluar este inicio de año? ¿Cómo medir si tu patrimonio ha subido, si se ha mantenido, si ha bajado? Y un tema importante que nos pasa mucho al momento de asesorar a personas, que pocas personas saben realmente qué es el patrimonio o cómo se calcula. O se habla mucho de construir patrimonio, la libertad financiera, pero cuando uno va a la matemática, no mucha gente entiende
cómo o qué estrategia Sí. puedo aplicar para que el patrimonio suba. Entonces, ahí ponemos un cuadrito que es bastante simple, no queremos complicarnos con los contadores, pero de una manera muy básica. Ahí, ¿cuál es un poco la idea de los activos y pasivos? Y si quieres, Pancho, si quieres definirlo en conjunto, el tema de los activos, o sea, ¿qué son los activos para ti a nivel de patrimonio? Normalmente, cuando uno habla de los activos y los pasivos en tus patrimonio personal, el activo viene siendo, por ejemplo, si tú tienes una propiedad, la propiedad. ¿Ah? El auto es el valor del auto que tú puedes salir a venderlo. Eso es bien importante, porque a veces uno puede decir, yo tengo activo por 4 millones, pero si yo el auto lo vendo en 2, nunca tuve 4. ¿Ya? Normalmente son todas las cosas que conforman positivamente tu patrimonio. ¿Ya? Que eso es bien relevante porque acá nosotros podemos poner, no sé, las inversiones, los fondos mutuos, las propiedades. Si tengo propiedad con crédito hipotecario, tengo que separar lo que tengo del valor de la propiedad, pero lo que tengo en crédito, en deuda, porque la deuda pasa a ser un pasivo, algo que debo a otro banco, una institución, a una persona, etcétera. Entonces, es súper importante tenerlos separados porque así uno va entendiendo cuánto es realmente lo que tiene, cuánto es el patrimonio personal y después uno puede irse mucho más detalle de cuáles son activos líquidos, cuáles no, cuáles te generan renta, cuáles no, etcétera. Perfecto, gran punto. Entonces, ¿qué pasa con los activos? Lo vemos ahí tenemos ya el torpedo. Normalmente, como muy comentó Pancho, el valor como comercial, digamos, no ni siquiera la tasación, lo que uno cree que vale. No, mira, si yo hoy quisiera vender ese activo en el mercado, ya sea un auto, ya sea la plata que tengo en cash, unas acciones, un fondo mutuo, un depósito a plazo, más o menos cuánto vale en plata. El auto, mira, hoy tengo un auto en este ejemplo real que vale 4 millones de pesos. Perfecto. Activo financiero, ¿qué entra ahí? Todo que es líquido, plata, dólares, pesos en bancos, cuentas corrientes, ETF, fondos de inversión, depósitos a plazos, cuentas remuneradas. En este caso, bueno, tiene ese capital que vemos ahí. Inmobiliario, muy como comentó Pancho, todo lo que es el valor como comercial de si tengo terreno, si tengo departamento de inversión, si tengo la propiedad donde vivo, el activo cuánto vale a nivel como limpio y la parte del pasivo efectivamente todos esos compromisos que tengo de pago con terceros, puede ser el banco, puede ser un amigo, puede ser alguien más, puede ser una universidad, puede ser una institución. En este caso, vemos un crédito hipotecario que naturalmente está asociado a esa inversión inmobiliaria y esta persona en particular normalmente no tiene deudas, lo que yo llamo deudas tóxicas, deudas normalmente de corto plazo. Son créditos de consumo, crédito automotriz, tarjeta de crédito, línea de crédito. Si normalmente su deuda es lo que en general se puede llamar una deuda buena porque está anclado en una inversión inmobiliaria. Y ojalá eso que siempre lo hemos hablado mucho en estas sesiones, tratar de mantenernos en esto. Y la definición es que la columna de activos ojalá aumente lo más posible y la columna de pasivos no es que sea cero, pero ojalá sea muy bajita la parte de las deudas de corto plazo. Sí. Y puede ser que sea grande en inversión inmobiliaria siempre y cuando hagamos buenas inversiones inmobiliarias. Y entonces el patrimonio, ¿cómo se calcula? Esos 166.800, Pancho, básicamente es la resta, ¿cierto? Exactamente. Esa es la resta entre lo que yo tengo versus lo que debo, en sencillo y en español. Exacto, a veces habla mucho de eso, patrimonio, pero ¿cómo se aterriza eso? Lo que realmente es de nosotros. O sea, si yo agarro todo lo que tengo y le resto lo que debo, si lo pudiese transformar todo en plata y cumplo mis compromisos de pago con terceros, ¿cuánta plata me queda en mi mochila? Eso es lo que nos interesa y ese es el dato que queremos que crezca lo más posible. ¿Cómo crece eso? Obviamente ahorrando, invirtiendo, con las rentabilidades de mis inversiones, con las regularizaciones de mis propiedades o las regularizaciones de mi negocio. Y por otra parte, quitándole la deuda o minimizando la deuda. Esa diferencia también es patrimonio. ¿Ya? Así que es un poco la lógica. Normalmente una persona natural, en general, mientras va construyendo su patrimonio, parte haciendo ahorros, invirtiendo eso, creando el fondo de reserva, que también lo hemos hablado mucho acá, haciendo sus primeras inversiones, eventualmente, que también lo hemos hablado mucho, ojalá llegar a hacer una primera inversión inmobiliaria, comprar la primera propiedad, ahí se activaría el pasivo, pero asociado a un buen activo, una buena deuda, y eso, efectivamente, seguir haciendo esa estrategia para que esa diferencia cada vez sea más positiva, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Así que, entendiendo un poco eso, y enfocándonos un poco en la parte de mercado financiero, incluso antes de hablar del mercado financiero, si yo te preguntara, Pancho, que obviamente tú eres experto y tienes, bueno, años de experiencia y tienes tu empresa de todo el rubro inmobiliario, te pregunto, estos últimos, no sé, 6 meses, un año, ¿has visto como cambios relevantes? Si yo tuviese una propiedad, por ejemplo, esta persona, si tiene estos 224 millones de pesos asociados a una o dos propiedades de inversión, desde enero a la fecha, por todo lo que ha pasado, ¿se ve movimientos relevantes de esto o No, cómo se mueve ese rubro? Perfecto. no. Se ha ido moviendo a la baja últimamente, pero esto es una seguidilla
de momentos críticos que ha tenido el país. ¿Por qué digo esto? Porque como cada vez se ha ido extendiendo la crisis, el bajo crecimiento, entonces los precios al principio eran intocables, pero después y las personas los salen a vender, por ejemplo, que al final los precios los define el mercado. ¿Ah? Entonces, si salieron en hordas de, no sé, 100.000 personas a tratar de vender sus propiedades porque estaban con susto, porque no sé qué, porque querían cambiarse de casa, lo que sea, y antes se vendían 100.000 todos los años, igual da lo mismo, o sea, los precios se mantenían y probablemente subían constantemente porque se podía cubrir toda la oferta con la demanda existente. En el último plazo, los últimos 5 años, esto no ha ocurrido. Y en el mundo nuevo, por ejemplo, se ve con más de 100 unidades en stock. En el mundo usado, la situación es aún mayor, porque en un mundo nuevo tiene ciertas ventajas entre como la compra de las cuotas, del pie, qué sé yo, que en el mundo usado no hay. Entonces, en el mundo usado se transa lo que la gente tenga contado para el pie, generalmente. Y eso es tormento. Entonces, hoy día, si uno compara precios de hoy de vivienda usada versus hace 5 años, han bajado. ¿Ah? Los últimos 6 meses, prácticamente nada, pero los últimos Claro. 5 años han bajado. Perfecto. Y eso obviamente cada caso son obviamente, ideas generales. Obviamente hay algunas zonas que se han mantenido, otras han bajado un poco, otras Sí, han sí, sí, yo disminuido. digo esto Sí, promedio, promedio. perfecto. Siempre hay zonas Zoom en distintos lugares donde incluso han subido. ¿Ah? Exactamente. Entonces, si lo vemos como de esta foto patrimonial y han pasado 6 meses, digamos que más o menos el valor de venta más o menos se mantiene, ¿ok? Sí, Pero también, ¿qué puede pasar? Y es el otro efecto que es como efecto fantasma que no mucha gente entiende el tema inmobiliario, que si yo tengo 6 meses, voy pagando mi dividendo mientras la propiedad está arrendada y está todo bien, ese crédito hipotecario que vemos ahí, el pasivo, que recordemos que si yo bajo el pasivo, también aumenta el patrimonio por la renta, exacto. Voy se pagando amortiza. capital Exactamente. y voy disminuyendo mi deuda. Poquito a poco la deuda hipotecaria es deuda de largo plazo, baja muy poco, pero importante, baja y baja de a poquito. Entonces, en el tiempo, entendiendo que la inversión inmobiliaria está pensada para años, no para meses ni para semanas, pensando ojalá en 5, 7, 10 años, efectivamente esos plazos la deuda puede comenzar a bajar de manera relevante, que baja chiquitito todos los meses, pero va bajando, y el valor de la propiedad, cuando quizás vaya todo esto calmándose, va a ir poco a poco reputando, pero el efecto inmobiliario, si está la propiedad arrendada, está todo relativamente bien, una zona relativamente estable, igualmente voy a ir ganando peso a peso, digamos, todos los meses que vaya pasando en la parte patrimonial. ¿Ya? Entonces, y si vamos a la parte financiera, bueno, la parte financiera es mucho más volátil, es mucho más líquida. Y aquí puse algunos ejemplos muy gráficos. Del lado izquierdo vamos a ver todo lo que son en general algunos tipos de productos de renta fija, ¿sabes? Productos de deuda y algunos fondos de alternativos. Lo hemos hablado también en otras sesiones, pero básicamente, ¿qué pasó? Apareció el tema de benzina, ¿cierto? El benzina ya cerca de marzo dijeron, mira, la benzina se dispara por el tema de Irán, eso aprieta al alza el tema de la inflación y eso por ende los datos que salieron de IPC en los últimos meses apretaron fuerte al alza, lo que normalmente uno puede pensar que cuando pasó eso todo se desplomó y no suele ser así. O sea, la renta variable, que es lo que vemos en el lado derecho, todo lo que son inversiones en acciones, ETF, mercado internacional, S&P, IPSA, etcétera, sí obviamente son productos volátiles que cuando pasan este tipo de cosas caen un poco o a veces mucho, pero algunos productos de renta fija, como los que vemos acá, tiene un efecto contrario. Cuando pasa esto, como son productos que están muchos invertidos asociados a la UEF, si la UEF se dispara y se revaloriza, digamos, de alguna manera, esos fondos o esos vehículos de inversión también se revalorizan. Por ende, si vemos este pequeño círculo verde, justamente después de ese momento, cuando salió el dato oficial y el Banco Central dijo, ahora viene inflación por los próximos al menos 12 meses, cerca del 4%, vemos un salto relevante, por lo menos en esa línea naranjo, que se aprovechó, digamos, de esa subida. Entonces, no solo en momentos de incertidumbre todo cae, sino hay cosas que incluso suben. Eso por eso hay que entenderlo. Y por otra parte tenemos la parte de renta variable. ¿Qué pasa con la renta variable? Bueno, cuando pasan estos shocks, digamos, de mercado es la renta variable cae, pero si vemos los productos también medidos en peso, porque si yo invierto en productos especificados y el mercado cae, pero también, como lo vimos en la primera gráfica, el dólar se dispara por el efecto refugio y el dólar que está en 8.50 sube a 9.37, ese efecto también compensa un poco las caídas en los productos, pero naturalmente vemos en la gráfica que algunos son mercado internacional, mercado chileno y mercado global, vemos que hay mucha más volatilidad. Desde la línea verde vertical es cuando comienza un poco oficialmente el tema de Irán con Estados Unidos. Hay ciertas caídas, algunas caídas fueron del 10, 12, 15%, pero después, como vimos, hasta el domingo, una tensa calma, un optimismo aparente. Ahora vemos que otra vez la bolsa está en máximos, todo subiendo. Hasta el nuevo aviso, ya veremos. Entonces, básicamente es un poco la lógica de lo que estamos viendo en el mercado de renta variable y renta fija. Entonces, ahí pasando rápidamente a la parte, entonces es momento de hacer ajustes. Obviamente eso dependerá
de si tú al día de hoy estás invertido, si no estás invertido, si tienes ahorros, si tienes plata en ya sea en qué vehículos de inversión, dónde la tienes colocada, cuál es tu estrategia. Ahí Patrimony es muy bueno en esa planificación, por eso los invito a tener una reunión con nosotros, pero partamos desde lo básico. Mira, el día de hoy tengo mi plata ¿dónde? La tengo en mi cuenta corriente. Te preguntara, Pancho, si yo tengo hoy 5 palos, 10 palos, lo tengo en la cuenta corriente, tengo que hacer ajustes, viendo el tema de Irán, viendo la incertidumbre, viendo el poco crecimiento que tenemos en Chile. ¿Cómo lo ves? Espérate, se me cortó justo. Ahí está. ¿Quién me Ahí sonó? está. Te comentaba, partiendo de ese primer perfil, entendiendo los últimos 6 meses, lo que acabamos de hablar, inflación, el tema del combustible, poco crecimiento, si yo tengo 5, 10, 15, 50, 100 millones de pesos en la cuenta corriente, ¿hace sentido? ¿Tengo que hacer ajustes? ¿Sí o no? Si lo tengo en la cuenta corriente, Sí, así ahí no. como es primera línea, ociosa. La plata está estacionada esperando algo. Probablemente no, porque ¿qué está ocurriendo? Si uno tiene este escenario y uno obviamente no esperemos que siga agudizándose los problemas, pero ya hemos visto que la inflación los últimos 5 años por lo menos nos ha azotado y azotado fuerte. Entonces, tener plata en la cuenta corriente tiende a ser una decisión en la cual yo pierdo, ¿ah? Constantemente, habiendo múltiples opciones que rentan a lo menos lo que renta la inflación o similar. O sea, de hecho, en los dos escenarios que puso Gris, que puso de renta variable, eran datos reales, ojo, hay gente que Es, rentó, no sé, pues, imagínate, hay un 40% en menos de un año, pero después hay gente que se entusiasmaba y se metía justo ahí, ¿y qué pasó? Se fue para abajo, un 30% en pérdida, con suerte ahora están pagando con la cuchara, pero en la renta fija, las caídas, si se fijan, fueron chiquititas, son caídas de, no sé, pues un 0,3, 0,4, o sea, muy cero poquito. tanto por Incluso, ciento sí. y en promedio un año suyo. Entonces, uno puede optar por el instrumento de renta fija en momentos de incertidumbre para estar tranquilo sin la taquicardia. Y por otro lado, existen algunos que ni siquiera tienen este tipo de volatilidad, que son las famosas cuentas remuneradas Claro. o O los instrumentos money bien market. básicos de renta Ah, fija que incluso esta línea verde que vemos, el del gráfico izquierdo, es un money market referencial que, si te fijas, en los últimos 12 meses ha rentado un 4%, exactamente la inflación, que es igual como muchas de las cuentas remuneradas. Es un piolita, no tiene volatilidad, no le importa, entre comillas, si hay recesión, si pasa el tema de Bermud, va subiendo todos los días, va a ver como las cuentas remuneradas, un poquito, y por lo menos me protejo de la inflación, ¿no? entonces, eso es súper relevante para el que tiene la plata súper estacionada. Perfecto. Y más, por otra parte, si soy una persona que tenga objetivos de construir patrimonio, de crecer, de tener un futuro más próspero, más abundante, más independiente, necesito que el capital esté trabajando. No tiene sentido dejarlo todo estacionado. ¿Okay? Ahí pasamos al siguiente nivel. Pensemos que ya di el siguiente paso y tengo mi plata en cuentas remuneradas o en depósito a plazo. Ya ahí por lo menos estoy hoy neteado con la inflación prácticamente. Tengo que hacer ajustes. Bueno, depende. O sea, si tengo poco capital Sí, pues si tengo y poco capital que ni siquiera llega a mi fondo de emergencia, no habría para qué meterse todavía a pensar en acciones, en DF. O sea, puedo todavía seguir en esos instrumentos súper básicos y también si no tengo los conocimientos. Ojo, claro, porque realmente tengo plata, quizás tengo 50 millones de pesos. Pero ¿para qué me voy a meter en una cuestión que no entiendo? De hecho, hace poquito, antes de entrar a la clase, me ha llegado un mensaje de una galla que invirtió hace 2 meses en un fondo mutuo, no me ha dicho cuál, pero que está negativo, entonces dijo, oye, no sé qué hacer porque invertí para mediano plazo, saco toda mi plata, y le dije, mira, es que si vas a estar a los 2 meses así, claro. no sé para qué inviertes en renta variable, se lo dije así, estoy hablando bien más bonito, pero no te puedes meter en renta variable si no entendías que la renta variable puede estar negativa y no pasa absolutamente nada. Después se da vuelta la cosa y chao. Y historia pisada, pasada, ya fue. Y depende en qué, pues si te metiste en una cosa, porque no me ha dicho, pero en algo súper de nicho que quizás se pegue, ahí quizás puedes sacar la plata, que sí. Pero es bien importante que uno entienda en qué está entrando. Entonces, si yo no entiendo de nada, me quedo todavía en este instrumento muy básico. Y en medida que tengo el conocimiento y las lucas, empiezo a probar cosas nuevas. Perfecto. Y si todavía estoy en esa situación que no tengo el conocimiento y tengo la caja, hay recomendación educar, aprender, buscar asesoría, buscar ayuda y por otra parte, ojalá seguir generando ahorros para que esa bolita de nieve, digamos, vaya creciendo y quizá cuando ya tenga más conocimiento voy a tener más capital para poder invertir de mejor manera. Pero básicamente eso. Tercera patita, ¿qué pasa si al día de hoy
no tengo mucho conocimiento, pero estoy invirtiendo a full riesgo, o sea, puras acciones, tecnología, software, inteligencia artificial, con todo lo que hemos visto, ese perfil probablemente hoy o ya tiene como cicatrices en la guata de toda la parte emocional o quizá hace una montaña de emociones y ya tiene quizá dolor de guata porque no se siente bien, porque todo lo que es full riesgo, lo que vimos en la gráfica, puede ser que este inicio de año haya visto subidas del 30%, 40% y caídas del 30 o 20% dependiendo de lo que esté invirtiendo. Por ende, en ese caso, tengo que tener el horizonte de inversión súper claro y ojalá tener al menos un fondo de reserva para poder surfear la situación, porque si tengo todo mi plata Especialmente este exactamente. momento, porque estamos en un momento Ajá. histórico donde la inteligencia artificial y todo lo relacionado al mundo de la inteligencia artificial está definiendo quiénes son las empresas tecnológicas de una nueva era. Entonces uno de repente cree que por estar metido en la tecnología estoy ganando, pero no sé, una empresa como HubSpot, que es una empresa gigante a nivel mundial, extraordinaria, que toda la vida era un monstruo, o Salesforce, resulta que llega la IA y esas son empresas tecnológicas. Uno podría decir, oye, son tecnológicos, po. Pero cuando llega una IA que te permite crear tu propio CRM en un 2x3, que tú le hablas a Claude, le decís, oye, créame una cosa mejor que Salesforce en un minuto, no te va a hacer algo mejor, pero me refiero a que te va a crear algo a tu medida, sencillo y por $20. O al revés, la IA permite que quizás grandes empresas que demandaban muchos puestos de trabajo metidos en un CRM y tuvieron que sacar gente, y no solamente por eso, que además que toda la crisis, la guerra, ha hecho que se reduzcan muchas empresas, estas empresas de tecnología han perdido valor en bolsa. Entonces, no solamente el concepto tecnología te asegura, por ejemplo, estar metido en esta ola de que hacen que todos bajaron, pero todos se recuperan. No. Hoy día es el momento donde probablemente muchas empresas del S&P 500 van a ir desapareciendo probablemente y otras van a ir surgiendo. Porque va a depender de cómo se mueva este nuevo monstruo y quiénes van a ser los caballitos ganadores. Y en este caso se cree que a diferencia de la época de Google, que era porque tú una batalla donde ganaba uno en cada área, era como una red social, Meta, un buscador, Google, un marketplace, Amazon, tú tenías marcaditas las ganadoras de cada área, un sistema operativo, Windows, o sea, diseño y tecnología, Apple. Claro. Hoy día en la IA no es así, po. Hoy día tenía un montón de empresas compitiendo que parecía ser que no va a ser una la que gana la carrera, como no va a haber un Google, podrían haber varias, dependiendo el nicho que se enfoque. Y ahí, bueno, sí, y hablando de esa parte de cómo invertir, si quiero enfocarme en ese tipo de sector, bueno, dependiendo del conocimiento que tenga, el capital que tenga, pero invertir de manera focalizada, porque yo creo que sea Google o Amazon, cualquiera de estas empresas, si no sale bien, no resulta, quizá como Salesforce puede ser que se vaya a pique, o pensemos en casos históricos emblemáticos como Nokia en su momento, como BlackBerry, que eran líderes y de repente siguen existiendo el día de hoy, pero Parecieron. las acciones, ¿sabes? Y conceptualmente uno puede decir, yo tenía acciones de BlackBerry y al día de hoy, 20 años después, siguen existiendo, pero valen quizá el 90% menos. Bueno, existieron desde otro punto de vista, como la Sí, sí, TAM. claro, sí, total, La TAM, para los que es, compraron hace 6 años, desaparecieron. es eso, su capital desapareció y no es que va a recuperar y es volatilidad, no, la plata se fue y no volvió más. Entonces, ahí es donde toma relevancia, excepto que lo esté viendo de una manera más especulativa. Quizás, si quiero invertir, es ponerme a ese tipo de rubro, tecnología, quizás buscar lo que hemos hablado, fondos indexados, ETF, o sea, inversiones un poquito más diversificadas para tratar de como no tratar de achuntarla, porque si no la achunto, voy a perder el capital o gran parte de él, quizás irme a algo un poco más como armado. ¿Okay? Eso también lo podemos ir hablando un poco más adelante. Entonces, bueno, eso pensando un poco en ese tipo de perfiles y por otra parte, a nivel de hacer ajustes en general, no solo por este contexto, siempre es recomendable ver, por ejemplo, por la parte de costos, tanto costos de operación, dónde estoy operando el día de hoy, opero una corredora de bolsa o invierto solo en fondos mutuos en mi banco o invierto en alguna de las aplicaciones de las fintechs o veo en qué tipo de costos tributarios estoy pagando. Siempre están los costos de operación o de la corredora y están los costos tributarios, o sea, donde invierto tienen beneficios tributarios o cuánto tengo que pagar impuestos por esa ganancia que yo genere. Entonces, tengo que siempre estar atento y si no entiendo mucho esto, tengo que o buscar ayuda o meterme un poquito más, porque si yo pago muchos costos asociados a mis inversiones, ese costo literalmente es inversamente proporcional a mi utilidad, al crecimiento de mi patrimonio. Así que siempre es momento de ir revisando bien esto. ¿Okay? Y la parte, obviamente, de inversión inmobiliaria es, bueno, al día de hoy,
tengo inversión inmobiliaria, tengo el perfil para hacerlo, si la tengo o no lo tengo, cómo puedo ir construyendo eso. Y también es importante que, bueno, Pancho principalmente, nosotros también vamos generando contenido del por qué la inversión inmobiliaria, si uno la hace bien, dentro de esa mirada, o viendo la parte de comprar tu propiedad para vivir, para construir tu familia, etcétera, sino viendo la parte solo estratégica del patrimonio, que es lo que estamos hablando acá. Deberíamos en general todos hacer inversión inmobiliaria, pero hay que hacerla bien, hay que educarse, documentarse, buscar proyectos, etcétera. Entonces hay que ver si efectivamente hoy no tengo inversiones inmobiliarias o la tengo, pero quiero seguir haciéndola, quizás ver cómo lo puedo hacer de la mejor manera. Así que esa parte siempre la vamos a estar revisando acá, ¿ya? Así que, bien, entonces, ya vamos súper bien con el tiempo, ahí vamos a estar pasando a ver algunos casos reales. Les cuento un poco. Nosotros, bueno, hay algunos de los que están acá ya nos hemos visto en otros webinars de este lanzamiento, algunos son nuevos. Nosotros tenemos una comunidad de WhatsApp de las cuales todas las personas que van participando en estas secciones, obviamente, vamos compartiendo ahí información, contenido, ya sean clientes o no sean clientes, pero les comentamos que vamos a comenzar a lanzar esta nueva sección de los cuales personas que estén en esa comunidad de WhatsApp, que si no están, lo podemos dejar acá en el chat en unos minutos para que se puedan incorporar. La idea es poder ayudarlos de manera más concreta y que nos cuenten un poco, por lo menos una radiografía financiera de cómo estén al día de hoy, más o menos qué nivel de ingreso tienen, qué edad tienen, cuáles son sus objetivos, si ya tienen inversiones o no, si tienen deudas, para darle quizás recomendaciones un poquito más concretas, es decir, mira, si yo estuviese en tu situación, te recomendaría hacer esto, 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 o evalúa considerar esto, 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 por tal razón, y eso creo que puede ser súper como de valor para ustedes de manera concreta. Hay casos similares que siempre hay muchos casos que son distintos pero se parecen y la idea es que las próximas sesiones que vayamos a hacer de ese webinar vamos a ir abriendo esta sección para quizás ir compartiendo 2, 3, 4 casos para obviamente poder ayudarlos de manera ya más eficiente, ¿ya? Así que, vamos, Pancho, te cuento un poco. Tenemos aquí varios casos reales. Obviamente no comentamos el nombre por confidencialidad, pero te voy a plantear este caso y ver cómo lo ves tú y qué cosas le podemos recomendar. Y igualmente estamos aquí con el chat abierto. Si quieren también hacer comentarios de este perfil, bienvenidos, que esto sea lo más interactivo posible. Entonces, la persona es una persona joven, 28 años, trabaja independiente, o sea, tiene su proyecto, su negocio, tiene ingresos de menos de $1.000.000, o sea, está probablemente partiendo su primer negocio, sus primeros ingresos, tiene capacidad de ahorro, sí, más del 30%. O sea, es una persona que tiene un foco, digamos, en el ahorro y en el patrimonio. Eso es una buena noticia. Ya tiene ahorros, ya tiene inversiones. Por ahora... Vivía con los padres. Ajá, probablemente, sé que ya vamos a hablar de eso. ¿Dónde tienes tus ahorros? Por ahora en acciones, inviertes full 100% en acciones. ¿Tiene inversión inmobiliaria? No por ahora, probablemente porque obviamente el nivel de ingreso, apalancamiento, está partiendo. ¿Cuál es su principal objetivo? Libertad financiera a 20 años. Es una persona que está pensando, y ojalá que realmente sea así, porque todos solemos ser como muy cortoplacistas y es difícil pensar aquí a 10, 20 años, pero bueno que lo esté planteando, quiere llegar a ser libre financieramente en 20 años, teniendo hoy 28 años. O sea, jubilarse a los 48 años es algo que mucha gente quisiera, así que tienes el tiempo para hacerlo. Y nos dejó una notita que dice, mis inversiones actuales están enfocadas en lo que estamos hablando, 100% en tecnología, inteligencia artificial. ¿Qué me recomiendan para llegar a ese objetivo? Así que... Vamos, cuéntame un poco, Pancho, eso, lo que comentaste, vive o no vive con los padres, vamos, lancemos algunas ideas a ver qué tal. Bueno, acá lo primero que veo me gusta en el sentido de que bueno ver que está ya creando o tiene el hábito de ahorro. Como no sé la información si es porque vive con los papás, qué sé yo, pero lo importante es que lo tiene, ¿ah? Y que le interesa, que eso es lo primero de todo. Y eso es un llamado para todos los que están aquí. Cuando uno comienza en el mundo de las inversiones, del ahorro, del gran patrimonio, el primer paso siempre es este. ¿Ah? Me interesa, estoy metiéndole, quiero aprender, quiero participar, quiero preguntar. Listo, check. Segundo, que tenga invertido todo en un solo lugar, no me parece. Obviamente, como es joven, uno podría decir, mira, que parte de su ahorro esté en algo a largo plazo, que en este caso, por lo que dice, está enfocado en Tech IA, que me suena un buen enfoque para la zona de riesgo de mi dinero, me parece correcto, pero no para todo mi dinero. Entonces, acá tengo la sensación de que esta persona no ha trazado objetivos, simplemente tiene este objetivo macro de yo quiero ser libre en 20 años, ¿no? Pero si le pasa algo mañana, va a tener que sacar la plata de sus inversiones y si justo mañana se le ocurre a Trump decir volvemos a hacer la guerra, bajan el precio de todas las acciones y tengo que sacar la plata, ¿qué hago? Asumir la pérdida, matanga. ¿Ah? Entonces, sí es importante que empiece a poner estos objetivos como ya, gano 1.000.000, yo debiese tener más o menos
y si gasta un 30%, o sea, 700 lucas de su gasto de vida, debería tener 7 por 6, 42, 42. o sea, Claro. 4,2 millones más o menos guardado en un money market o en algo que no tenga mucho riesgo. Y es una base. ¿Y por qué es ese número? Porque en teoría eso es el promedio que uno, si se queda sin trabajo, tardaría en encontrar pega, pero hoy día se demoran más, pero bueno, ese es un promedio estándar, que también puede ser que uno emprenda en paralelo, qué sé yo. Pero esa platita debería estar como un primer objetivo a corto plazo. Segundo, está bien, yo quiero ser libre en 20 años más, pero ¿qué pasa si me ocurre algo en el camino? Probablemente también tiene que tener un pedacito de su presupuesto pensado en un seguro. Después, ¿cuánto de eso es para mi jubilación? Porque la IA puede ser que la chunte como que no. Entonces, sí sería bueno que un porcentaje de ese ahorro, supongamos el 30% que ahorra 300 lucas, no es loco que abra, porque una cosa es que él quiere jubilarse a los 20 años, pero también existe la jubilación real, que a sus 65, donde tiene un instrumento que le da un regalo estatal. Especialmente a alguien que ahorra 300 lucas, es muy difícil que a través de acciones le gane a un rendimiento de lo que genera un fondo más un 15% que te da el Estado, que probablemente él se va a demorar muchos años en llegar al tope con ese ingreso. Ojo, si Claro. aumenta su ingreso, quizás, bueno, pero ahí va a irse al tramo B, al régimen B, que va a poder reducir impuestos. Entonces, probablemente yo podría dar menos desde esa edad, 50 luquitas en una PB, al tiro. O sea, ni siquiera pensaría mucho eso, ¿no? Y esa PB es altamente probable que le cueste o le dé más lata sacarlo que las acciones están más a mano. Generalmente la PB tenía el beneficio estatal que aparece, entonces tú sabéis que si sacáis la plata vais a perder tu invento. Si ya tenéis 1 millón al año, vais a tener 1.100.000, por decir algo, por interés, que fue muy bien, más 150 luquitas de regalo, que están ahí virtuales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Estado te regala un 15% anual. ¿Se imagínense? ¿Qué te da eso? ¿Ah? Tiene un tope, ojo, el tope es como de 350 lucas, pero para alguien que está ahorrando 50 lucas mensuales, no alcanza el tope. Entonces, si tenéis 500 lucas en un año, en una PB, el Estado te regaló al tiro 150 lucas. O sea, no, perdón, Sí, no. 70. ¿Sí? Topísimo, más lo que haya rentado el fondo. Entonces, por eso yo partiría desmenuzando un poquito como, más que el objetivo, como para qué quieres la libertad financiera, como replantearse un poquito esa pregunta, porque la libertad financiera, cuando uno es joven la sueña como esto de yo quiero vivir de nada, de hacer nada, Viajando, sí. ¿ah? Sí, viajando y sin hacer nada, pues. Sí, pues, y en 20 años, pues, disfruta la vida. O sea, son 20 años que uno igual tiene que disfrutar, entonces dedicarse solo a ahorrar para quizás en 20 años que no. Entonces, uno tiene que hacer este macro de decir ya, objetivo jubilación lo tengo cubierto con ciertos montos, objetivo un viaje para el próximo año, o en 2 años más, o me voy a restar de viajar 3 años porque quiero, pucha, preocuparme harto de esa plata, usarla en estudios para generar más lucas que 1 millón de pesos y llegar a ganar 2 millones. Claro. Eso también tiene que poner en la ecuación. Si tú, por ejemplo, ganas 1 millón, te gastas con lo que tú vives 700 lucas, ahorráis 300, pero no estás haciendo nada por mejorar tu habilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Ganar 1 millón toda tu vida? ¿Que te aumenten el sueldo 1.100.000 cuando hay una protesta y que aumenten los sueldos de todo un poquito? ¿O parte de ese 30%, quizás el 10%, 100 luquitas mensuales, las destina a incorporar conocimiento que le sirva para que en vez de ganar uno, gane dos? Entonces también invertiría parte de ese ahorro en las partes iniciales de tu vida, que uno es más esponja, en educación. Bueno, buen punto. Educación, clave. Cosa que complementar, lo dijiste todo súper claro. Del tema de la capacidad de ahorro. Es una buena capacidad de ahorro. Sí, Ojalá la es puedas una buena mantener sin capacidad. duda. Total, no importa el monto. La base de eso, si eres independiente, eres una persona joven, no sabemos si vives con papás, no sabemos si tienes la responsabilidad de pagar, digamos, toda tu vivienda, etcétera. Porque a veces, ¿qué puede pasar? Y nos ha pasado mucho en reunión. Si uno dice, tengo que tener un fondo al menos de 4 millones de pesos como un fondo de reserva, y yo estoy agarrando como esta persona 300.000 pesos mensuales, quizás en su cabeza dice, bueno, significa que en los próximos 13, 14 meses no puedo invertir ni un peso ni en mi negocio, ni en IA, ni en tech, y solo en un money market para crear el fondo de reserva. Quizás eso a la gente le da lata. Dice, coño, tengo que esperar un año y medio,
no, tampoco es que tienes que tener los 4 millones de pesos hoy, pero quizás poco a poco ir dándole forma, quizás de tu capacidad de ahorro, una parte a este fondo de largo plazo, otra parte para tu negocio y otra parte para el fondo de reserva. Así que nos tome más tiempo, pero quizás ir dándole forma progresivamente. Si vives con tus papás o, digamos, no tienes por ahora grandes como responsabilidades, e incluso si tu negocio no va bien, digamos, tienes alguien que te soporte, quizás ese fondo de reserva por ahora no pensar en 4 millones, quizás un palo y medio, 2 palos, por lo menos para tener un colchón y enfocarte más en el negocio hasta que después puedas crecer y quizá cuando ya te independices o te mudas a tu casa, a tu propiedad, obviamente tengas ya un fondo de reserva más grande, pero va por ahí. Pero foco, modo resumen, mantén la capacidad de ahorro, invierte, ojalá si eres independiente, eres una persona joven en este mundo también muy moderno y tecnológico, ojalá meterle capital, recursos en tecnología, en conocimientos, en tu negocio, en educación, en aprendizaje. Y esa parte de inversión de largo plazo, si estás pensada en tech y IA, lo que hablamos hace unos minutos, ojalá que sea una manera no solo chuntándole en la empresa tal porque tú crees que va a ser la que va a dominar todo esto, sino ojalá con un poquito más de estrategia. Pero vamos bien, ¿ya? Bien, segundo caso, rápidamente, una persona que ya tiene ya más experiencia, digamos, más años recorridos, 51 años, trabaja dependiente, o sea, trabaja en una empresa, ingreso de más de 5 millones de pesos, o sea, tiene un buen nivel de ingreso, tiene una capacidad de ahorro, sí, ahorra cerca del 15-20% mensual, que igual está bueno, tiene ahorros e inversiones, sí, tiene más de 20 millones de pesos, estimamos que tenga 20, 30, 40, 50 en ese rango, invierte hoy en ETFs, tiene propiedades inmobiliarias, y nos dice, ¿cuál es tu principal objetivo? Libertad financiera e independencia. O sea, está pensando en ese futuro tranquilo. Ya tiene 51, probablemente pensando ya en su fecha, al menos de jubilación como oficial, a partir de los 65. Y nos dejó una nota importante. Y ahí vamos a hablar de tema inmobiliario. Nos dice, estoy liquidando un activo inmobiliario. O sea, tiene varias propiedades y quiere vender uno ahora o está vendiendo uno para tener más liquidez. Y después nos dice, quiero tener una última etapa de crecimiento patrimonial, además de diversificar mis inversiones. Quiero saber cuál sería la mejor decisión en mi caso. Buen caso. Pancho, dale con todo. ¿Cómo lo ves? Buen caso. Aquí te voy a pedir apoyo después porque, mira, lo primero, buenos ingresos. Está en una edad que me imagino que uno ya tiene que ir pensando varias cositas y replantearse varias cosas. De hecho, lo veo en mis hermanos grandes, Ya, mira. edades similares, pensando obviamente como que lo que se viene ahora pronto. Capacidad de ahorro que tiene está bien. Lo único que me pregunto es si todavía tendrá, porque esa pregunta no la hicimos, si todavía tendrá Ya. hijos en el colegio, porque normalmente la capacidad de ahorro en estas edades está bien mermada por universidad o hijos. Y después eso significa que apenas se salgan de la U, se libera. Y al tiro pasa a ahorrar un 15, un 20, un 30, casi, básicamente. Porque una universidad le cuesta más de un 10% del sueldo. Sí. 100%. ¿Cachai? O sea, si la universidad cuesta 750 lucas, se está yendo ahí día toma, ¿se imaginan? Entonces, eso es súper importante. Ya. ¿Tiene ahorro? Sí, más de 20 millones de pesos. ¿Dónde los tiene? ETFs, inversión inmobiliaria también. O sea, me imagino que él, cuando habla de los 20 millones de pesos, debe hablar solamente de los ETF. Sí, solo mercado líquido, o sea, eso. Sí, Activo me financiero, imagino. claro. Entonces, ahí él tendría que también estructurar el tema de su patrimonio, porque nos habla de cuántas inversiones inmobiliarias tiene. Sería bueno que él haga su cálculo para ver, porque quizás tiene 150, supongamos, millones de pesos en propiedades, anda a saber tú, que eso igual es importante que él lo tenga como un seguro de tranquilidad, porque a veces uno se empieza a asustar, ¿no? Como, puta, no tengo con 20 millones, no me voy a poder jubilar como quiero, qué sé yo. Y resulta que las propiedades ya las tenía media pagadas, se las compró a los 30, 40 años, le quedan 10 más, supongamos, 15 más. Entonces ya puede decir, oh, mira, no se me ha ocurrido, pero tengo quizá 1 millón en rentas que van a ir después, o voy a poder venderla y sacar y ocupar esa plata, qué sé yo. ¿Ya? Eso es importante. Eh, bueno, todos ponen el objetivo de libertad financiera. Yo me gustó acá que al menos le puso de apellido, pero yo pondría más importancia a la independencia, como más que libertad, que suena como ay, ser rico y con mi plata vivir toda la vida. Eh, Tengo la sensación, por cómo va ahora, que va a tener que trabajar más allá de la jubilación. ¿Ya? Recuerden que hoy día jubilamos a los 65 y uno vive, a menos que esté hecho miércoles, pero uno va a vivir hasta los, no sé, 85. Difícilmente con 20 millones va a poder vivir 20 años más. Y si hoy día vive con 4 millones, supongamos que ahorra el 20, si él vive con 4
y tiene 20 ahorrados, su ahorro se lo come cuando se quede sin sueldo en 4 meses. Así Para que es. se hagan una idea. Por eso es tan importante que uno vaya haciendo estos cálculos, porque si uno dice, si uno empieza a entender con cuánto vive, tú vas dándote cuenta cuánto necesitas para después subsistir, mantenerte. Se podría quizás decir, "Oye, mira, ya yo si me reduzco cosas bajo la universidad de mis niños, ya, yo en verdad vivo con 2 millones de pesos. Ya, pero los 20 millones invertidos así bacán, te van a dar para un año. Y todavía te quedan Como 30 24 años. millones. Sí. O sea, es un tema, Pancho, que nos pasa mucho, que yo siempre comento que todos tenemos como psicológicamente un techo de cuánto es mucha plata y que el reto con educación, con conocimientos, con negocios, con resultados, es que ese techo como va amplificando, va subiendo la altura, digámoslo así, que quizás al inicio, no sé, quizás el perfil que vimos antes, que estaba ganando menos de 1 millón de pesos, quizás, y tenía menos de 1 millón de pesos invertidos, quizás para esa persona en general puede ser que ver 50 palos invertidos le pueda parecer mucho y quizás para este perfil que gana 5 y ya sabe más o menos de 5 a 50 no es demasiada diferencia, quizás sepa dimensionar al menos cuántos son 50 palos. O quizás otra persona que ya está como que acostumbrado a manejar otros patrimonios dice, coño, tengo que tener 300, 500 millones de pesos y quizás suena harto, pero eso para esa persona no es como demasiado. Entonces ahí el reto es para todos tratar de hacer esa matemática, que el ejercicio que hizo Pancho es clave. Decir, mira, el peor escenario, me quedé sin trabajo o se me cayó el proyecto, se me fueron los clientes, tengo 50 millones de pesos ahorrados, bacán. Pero si vivo con 5 palos mensuales, se acabó la plata en poco tiempo. Entonces hay que tratar de pensar no solo en los ahorros, sino también en nuestro tren de gasto, buscar ese equilibrio y más pensando que al día de hoy vamos a estar viendo probablemente o estadísticamente a los 80, 85 incluso más. ¿Ya? Entonces, cosas que yo más o menos, sí, efectivamente no tenemos todo el detalle cuántas propiedades tiene, si No, son no, propiedades. yo quería un par de cositas antes, Chris, de Dale. pasar la pelota, porque acá dice unas cosas clave. Estoy vendiendo un Yes. activo inmobiliario y esta parte dice, quiero tener una última etapa de crecimiento patrimonial. Lo más probable es que, verdad, que él va a estar en las últimas etapas que puede hacer una inversión inmobiliaria a mediano plazo. Es decir, quizás consiga un banco que le dé entre 20 y 25 años de crédito. Y yo creo que no es loco tomarla porque iba a ser la última. Después, en 5 años más cuando venda, o en 10 años más cuando venda, le va a costar mucho volver a tener crédito hipotecario en un plazo razonable. Por lo tanto, y además, hoy día, si está buscando liquidez, le puede servir. Yo me iría, por ejemplo, al mundo de la vivienda usada, si soy él, si fuera él, a tratar de comprar y darme mi tiempo de 6 meses negociando en modo bestia, para comprarme una cuestión hecha, no que esté hecha mierda de la vivienda, ojo, sino que pille una propiedad que esté muy subvaluada, porque hay mucha oferta inmobiliaria, eh, y darme ese tiempo para hacer justamente este crecimiento patrimonial, sacar un crédito hipotecario de una vivienda usada, supongamos que la pille en, no sé, 4.000 UF, cuando en el mercado vale 6.000. Una cosa de ese nivel de magnitud, me refiero. Cosa que él pueda ponerle, como va a tener capital, con la propiedad de vender más lo que tiene, pueda ponerle un buen pie sobre la mesa, cosa que el tipo, ok, te la vendo. Ya, sé que la única persona que me ha ofertado esta cuestión es show, démosle. Yo haría algo así, como, como va a ser de mis últimos shots inmobiliarios, yo optaría más por el mundo de vivienda usada, ofertando rudo. Bueno, negociando. Eso es un tema, que el tema inmobiliario apalancado, por eso cuando vemos a muchas personas que ganan 2, 3, 4, 5 millones, 10 millones o lo que sea, y tienen 30, 35, 40 años, les va súper bien, tienen ahorros y no tienen ni una propiedad ni para vivir ni de negocio, es como, amigo, tienes ahí un potencial muy bonito que si lo sabemos utilizar podemos crecer más rápido y además que ese potencial o ese apalancamiento tiene una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Por edad o porque si me quedo sin ingresos, se acabó la palanca hasta que después tenga otra fuente de ingresos y pueda acreditar ingresos y antigüedad laboral, etcétera, ¿ya? Entonces, esta persona todavía conceptualmente es joven, pero efectivamente esa palanca se va achicando. Entonces, cosas que sí yo recomendaría, si estuviese totalmente alineado con lo que comentas y lo que él está planteando de tratar de hacer un ciclo más inmobiliario de todas maneras, y suponiendo aquí solo trabajando bajo su puesto, si esta persona tiene, además de eso, más de 20 millones de pesos de liquidez
probablemente no sea una propiedad de uso y quizás una propiedad de inversión. Si está pensando en vender esa propiedad de inversión, quizás para comprar otra o comprar un par más, sí me haría sentido, como muy bien comentaste, si yo tengo una propiedad ya comprada hace 7, 8, 10 años o más, si la vende el día de hoy por la revalorización que ha tenido y por esa depreciación o esa amortización de la deuda, perdón, que puede pasar si le queda una buena plata en caja en la mano al momento de vender, yo sí en ese caso le recomendaría, porque el capital que tiene versus su tren de gastos no es demasiado más alto. Es decir, eso, sí, si yo vendo una propiedad que nos ha pasado mucho en la asesoría y nos quedan, no sé, 70, 50, 100 millones de pesos en mano, quizás con eso dar un pie un poco más grande, porque obviamente el plazo no va a ser a 30 años, probablemente a 20, 25, como comentó Pancho. O sea, el pie va a ser un poquito más alto y quizás de eso, no sé, 80 que tenga en la mano en caja de la venta, sin tocar los 20, quizás de los 80 doy 50 de pie, un pie mucho más grande, y los otros 30 yo sí los lanzaría a la estrategia de mercado financiero para también mantener buenos niveles de liquidez, porque tener mucho solo en ladrillos a la hora de necesidades de liquidez vas a tener problemas. Entonces, y para diversificar un poco más, porque de invertir en el mercado financiero también podemos buscar buenos retornos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la APB que tú comentaste. Aquí no hemos hablado nada de la APB, pero esta persona debería estar haciendo APB y si no está haciendo APB, debería considerar el tema de la APB por el tramo impositivo en que está, ¿ya? Bien, vamos. Se me olvidó esa parte, pero probablemente por lo que gana, él debiese tener una APB. Porque si tiene ETF, significa que invierte en fondos. Sí. Y paga, y cuando le toque retirar va a pagar un impuesto más o menos. 30, probablemente. Sí. Así que importante. Bien, último punto, vamos a hacer un poquito más rápido por temas de tiempo. Tercer caso, yo una persona, si te fijas, hicimos de los casos que nos enviaron, hicimos como una especie de línea del tiempo. Persona de 62 años, trabaja independiente, pero tiene trabajos por proyectos eventuales, o sea, no tiene un ingreso estable, fijo, y sus ingresos están entre 1 o 2 millones de pesos, pero principalmente viene por arriendos, ingresos por arriendo y complementarios por esos proyectos independientes. ¿Tiene capacidad de ahorro? Sí, si ya lo vemos un poquito más acotado, un 5 o 10% ya es algo más como acotado. ¿Tiene ahorros e inversiones? Sí, entre 1 y 5 millones de pesos, o sea, no tiene un capital muy grande, que probablemente ese capital lo podemos ver como un fondo de reserva, de imprevisto que se pueda presentar. ¿Dónde tienes tus ahorros? Depósito a plazo. ¿Tienes inversiones inmobiliarias? Sí, probablemente donde vive y quizás algunas propiedades de arriendo por las cuales le generan ese entre 1 y 2 millones de pesos de ingresos. ¿Cuál es tu principal objetivo? Ya que estamos más o menos ahí a puertas de, por lo menos en la fecha oficial de jubilación, pasar una vejez consolidada, o sea, está pensando en no solo, y importante, que también uno piensa siempre a los 65 años, no solo que pensar a los 65, sino que esta persona, ojalá, si está dentro de la estadística o se cuida y ojalá tenga una buena salud y tenga algo de suerte, probablemente vaya a vivir 20, 25 años más. Entonces hay que pensar también en esos plazos, no a los 65. Y quiere complementar esa vejez más tranquila. Nos comenta qué puedo hacer hoy para asegurar esa vejez más tranquila. Partamos, Pancho, ¿cómo lo ves? ¿Y qué le recomendarías, obviamente? Mira, a ver, es que aquí hay como varias cositas, porque dice que quiere asegurar la vejez tranquila, pero hay cosas que no, como que no entiendo de los parámetros, porque dice ya, es independiente, eventual, o sea, no trabaja siempre, gana entre 1 y 2 en arriendos, o sea, quiere decir que él tiene Tiene propiedades. propiedades probablemente, claro. Que eh, probablemente, incluso, probablemente o estén pagados o ya le falte poco por eso, por pero pagar. me suena curioso, o sea, si gana 2 millones con arriendos, ¿con cuánto vive? O sea, si él, ¿qué más tranquilo quiere estar? Por eso me da curiosidad esto, ¿cachai? Porque gastará 1,5 millones y a veces no lo alcanza con los arriendos, ahí aquí me falta Claro, esto. O sea, vive medio justito, al porque día, claro. Está si ahorra un justo. 5%, y me imagino que este ya está con los niños que ya salieron, o sea, tiene una capacidad de ahorro que es bajita, ¿ah? Y tiene pocos ahorros. Claro, O por sea, eso mismo probablemente vive cerca, digamos, de, o sea, sus ingresos probablemente se parezca mucho al nivel de ingresos. Por eso quizás hoy puede tener un estilo de vida de 1,5 millones, 2 millones de pesos, pero quizás tiene incertidumbre si el costo de vida sube, o si quizás la típica aparece un imprevisto, una enfermedad, un accidente, medicamentos, ¿cómo puedo, digamos, surfear eso? sí, yo, mira, acá tengo la sensación de que mucho, o sea, esa plata, entre 5 entre 1 y 5 no lo va a hacer crecer, y con eso no se va a jubilar, Claro, ¿ya? Su jubilación son sus propiedades. O sea, este gallo hizo muy bien de haber invertido en propiedades hace 20 años atrás, o 30 años atrás, no sé, súper bien. Gracias a eso hoy día tiene un ingreso digno, súper bueno.
O sea, de 1 a 2 millones de pesos en arriendo es bueno, ¿ya? Obviamente, cada uno sabe cuánto gana, pero para la realidad chilena, esto es 5 veces la pensión garantizada hoy día. Claro, En ¿no? Chile. Y le viene la jubilación, por lo menos o a partir de 3 años pudiese ya jubilarse. Y además, en 3 años más va a tener una jubilación adicional, que tiene que sumarla, ¿ya? Que es un aporte, igual tiene que tenerlo. Ya, hacer APB hoy día ya no le sirve, no va a sacar mucho. Eh, sí, podría ser mejor que un depósito a plazo. Por último, entretener la plata en depósito a plazo, lo que le resta hasta la jubilación, estos 3 años, podría sacarle un 15% en un fondo money market de APB. Por último, para que le rente un 15% estos últimos 3 años, Claro. que no es malo. Pero también, si se fijan, no va a cambiarle mucho el panorama. Yo creo que tiene que focalizarse mucho en toda la experiencia que ha tenido, ver si puede conseguir cosas que le permitan ser como medio asesor, director, pegas que sean poco recurrentes, que para que justamente una vejez consolidada, yo creo que no es quedarse haciendo nada. De hecho, Sí, la claro. cabeza se te muere haciendo nada. Yo todavía no conozco como viejitos hiper felices que toda su vejez sea estar solos o conversando, sino que normalmente la gente de mayor edad que conozco, muy activa, una persona de 75 años como Tuna, es porque tienen pega, ¿no? Porque se sienten útiles, ¿no? Se sienten activos haciendo cosas. No significa que sea un maníaco de la pega, pero dividir sus tareas, digo, oye, ya tengo mi arriendo, quizás puedo enseñarte temas de arriendo, no sé en qué habrá trabajado su vida, pero meterse en eso, hacer cosas básicas, cosas que le pueda tratar de por eso quitar una meta, cómo le meto 500 lucas al buche, ¿ah? O sea, como parte de mi arriendo, cómo saco unas 500 luquitas al mes con toda esta experiencia que he ganado en 30 años. Y eso podría ser un desafío bueno porque quizás él, con toda esa experiencia pueda encontrar algún ingreso más pequeño, un sueldo mínimo, a cambio de que toda su experiencia, por menos tiempo en el fondo, teniendo que trabajar menos horas al día, no sé, pues 4 horas al día, 2 horas al día, que le permita complementar. Pero no veo un camino, no existe una receta mágica de, oye, ya si en 3 años vas a encontrar una inversión que te va a dar una jubilación mayor. No, eso no lo veo. Perfecto. Coño, buen punto. Y realmente para estos casos, si uno lo ve, si el día de hoy vive entre 1 o 2 millones de pesos, a veces le da para ahorrar. Y si uno puede adaptar un poco su estilo de vida a ese nivel de ingreso, quizás puede vivir tranquilo, o por lo menos, y además tiene propiedades de inversión, probablemente a nivel de patrimonio, que a veces pasa eso, que quizás uno dice, esta persona tiene entre 1 y 5 millones de pesos en líquido, en depósito a plazo y no tiene mucho capital, pero quizás tiene su propiedad pagada y quizás dos propiedades al menos, 3 propiedades pagadas probablemente de inversión que le da ese ingreso pasivo. Entonces, a nivel de patrimonio, probablemente tenga un resultado bastante relevante, pero si liquido ese patrimonio, obviamente va a dejar de llegar al ingreso pasivo. Entonces, es una por otra, hay que hacer. Yo sí estoy totalmente de acuerdo de quizás dejar esa base que ya la tiene armada, ya están dando, ya vive de eso. Quizás no pensar tanto en cómo construir más patrimonio y eso entre 1 y 5 de ahorro, transformarlo en 20-50, sino de cierta manera buscar que si al día de hoy tiene probablemente más tiempo libre porque tiene proyectos independientes y sus ingresos vienen de manera más pasiva por los arriendos, efectivamente, una persona que todavía es bastante joven, probablemente sea productiva, tenga mucha experiencia en las áreas que haya trabajado o haya desarrollado, o incluso en la parte inmobiliaria que la construyó bastante bien, y buscar la manera de eso, no solo pensar en cómo generar 300, 500, 1 millón de pesos adicionales para vivir bien, sino también buscarlo como consentido. Es decir, mira, ¿qué me aporta el día de hoy? ¿Qué área me gusta? ¿Dónde puedo aportar? ¿Dónde puedo, digamos, ayudar a terceros que además me generen ingresos? No por la necesidad de tener que pagar las cuentas, pagar la vivienda, porque ya lo tiene armado. Y además sabemos que en 3 años podría llegar al menos la pensión garantizada, 300, 400, 500 o más. Eso le puede dar cierto gap, pero pensando un poco cómo destinar mi tiempo, aportar, digamos, a terceros y que además sea ojalá un área que me guste, trabajar por gusto. Eso nos hace sentir también más productivo y además si podemos generar más ingresos por ahí para complementar mi estilo de vida o generando quizás cada más a futuro, está perfecto, pero yo creo que eso, el foco debería ser en qué cosas puedes hacer hoy con tiempo libre, que a veces ese es el problema. Pancho, probablemente conocerás a algunas personas que financieramente lo hicieron bastante bien y llegaron jóvenes a esa libertad financiera y después tienen ciertos replanteamientos de que ahora les sobra el tiempo y no saben qué hacer con su vida. Entonces, va un poco, yo creo que por ahí. ¿Ya?
Así que eso principalmente. Ahí, bueno, preguntas y respuestas. Tenemos, literalmente vamos a dar solo 2 preguntas por temas de tiempo. Estamos en Estamos ya, límite. no Pancho. alarguemos, porque está entretenido. No, está Está bueno. entretenido. Espero que les haya gustado esta clase. Cuéntenos si les gustó el tema de analizar casos, si más o menos les sirve este tipo de análisis, porque también quizás estamos puro dando la hora y no les interesa, pero son distintos. Y justamente Chris se enfocó en elegir distintos rangos etarios, distintas situaciones para tratar de abarcar a distintos tipos de personas. Aquí alguien lo escribió. Eso. Yo tengo 65 años y acabo de rechazar mi último crédito hipotecario. Ya tengo 3 en pago porque prefiero destinar mi bono de jubilación a comprarme un departamento al contado en República Dominicana, mira, y destinarlo a Airbnb. ¿Habré hecho mal en rechazar el apalancamiento? Lilian, las cosas no son malas o buenas. El único tema es por qué República Dominicana y si lo estás diciendo con alguien que realmente, pues yo no conozco nada de República Dominicana, excepto los resorts cuando yo, pero a mí personalmente me da susto meterme allá porque no conozco nada de allá realmente de confianza que me pueda, no sé si la palabra asegurar, porque nada es seguro en la vida, pero con alto grado de credibilidad, eh, tener una propiedad bien administrada y que las leyes me amparen en caso de que pase algo, o sea, eso es súper importante, Lilian. O sea que, ya, mira, tengo familia allá, No. listo. Ya, ahí me tomé la voz. Es que ahí entonces no, ¿habré hecho mal? Probablemente no, porque tú estás entrando en un negocio donde está tu familia allá, tú entiendes un poco, que sí, entonces me suena interesante. Ahí yo pudiese complementar rápidamente, Lilian, pues, si tienes con personas allá, obviamente te pueden ayudar, digamos, a identificar buenas oportunidades, ojalá inmobiliarias, que cada inversión es un mundo, así que hay que entenderlo. Y el tema de caso, yo solo te recomendaría comprar una propiedad ya al contado, que obviamente será un capital al menos de, no sé, 80, $100,000 o más. También ver o evaluar por tu edad cuánta liquidez tienes, como estamos hablando de este caso, cuánta otra liquidez tienes, porque si de repente toda la liquidez la vas a estirar a esta inversión y te quedas con 1, 2, 3 millones de pesos y no mucho más que eso, por decir un ejemplo, y tienes poca liquidez, a la hora de cualquier eventualidad o tema de salud o tema de imprevisto, un tema familiar, no vas a tener como cómo darle frente a esa situación y vas a tener que o ir a liquidar posiciones que no sean, a liquidar departamentos o propiedades que no se venden rápido, o va a tener que ir a tomar una deuda, un crédito de consumo o pasar la tarjeta para surfear la situación, que sabemos que eso va a recurrir intereses de altas tasas, etcétera. Entonces, si tienes una buena cobertura de liquidez, fondo de reserva o mercado financiero también para diversificar un poco el tema inmobiliario, está perfecto, siempre y cuando evalúes bien la inversión inmobiliaria. ¿Ya? Bien, ahí le dejamos, bueno, cerrando el punto, gracias por el feedback. Ahí, Pancho, nos están comentando Karina, Lilian, Cari también, feedback de, parece que sí les interesa y sí les parece productivo este tipo de lanzamiento de casos reales, así que bacán. Cristina, gracias también por el feedback. Bueno, ahí les dejamos nuestras redes sociales importantes, bienvenidos ya cerrando el punto. A tener una reunión gratuita con nosotros para conocer un poco de qué va este tema de la asesoría, de la planificación, de entender un poco su situación y cómo tener un plan concreto para poder avanzar patrimonialmente, llegar a nuestros sueños, a nuestros objetivos, pero no solo por tincada, no solo por suerte, sino tener un plan y saber que si hacemos ciertas cosas a lo largo del tiempo vamos a llegar a esas cosas. Eso nos motiva y eso nos monta, digamos, en el carro, digamos, de ir haciendo las cosas. Así que quiero cerrar con una idea. La macroeconomía, como todo lo que estamos hablando, el tema de Irán, etcétera, el dólar, no la podemos controlar, pero lo que hacemos con nuestro dinero sí. O sea, el problema no es que suma la benzina o el tema de Hormuz o el nuevo gobierno, es que sigamos, como hablamos hace unos minutos, dejando la plata estacionada o solo en un depósito a plazo, perdiendo valor, sin un plan y enfocándote en crecer patrimonio. Entonces, es meterle un plan, meterle como conciencia, meterle intención y ahí obviamente nosotros como patrimonio somos bastante buenos en eso. También generamos mucho contenido, igual que Pancho, educación, 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 conocimiento, así que bienvenidos a que nos hagan la agenda 100% gratuita para conocer un poco más. Pancho, gracias nuevamente por tu tiempo, tu sabiduría, muy buenos aportes, esperemos que las personas nos sigan dando buenos feedback para hacer más esta nueva sección que estamos haciendo. Así que Pancho, gracias por todo. De todas maneras, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.